Mi nombre es Cecilia Chagas y en este video voy a estar hablando del caso Congo de Belga como un ejemplo emblemático de los excesos del colonialismo cuyas consecuencias podemos percibir hoy día. Tenemos que tener en claro una breve introducción de qué es imperialismo. El imperialismo se desarrolló en el siglo XIX y fue una expansión colonial sin precedentes de las potencias industrializadas que dominaron gran parte del mundo no europeo, en especial África y Asia. El impulso del colonialismo se lo vincula profundamente con el desarrollo del capitalismo industrial. Con toda la revolución industrial, tras esas décadas de crecimiento, las potencias enfrentaron una gran depresión que se dio en 1873 y 1893, lo que llevó a buscar nuevos mercados, materias primas más baratas y una zona de inversión fuera de Europa. Las colonias no eran solo un territorio así nomás, sino que eran un espacio económico, lugares donde vendían los productos, extraer recursos y posicionarse frente a los rivales. Acá hubo toda una justificación ideológica y legitimadora del imperialismo que se llevó como por ejemplo con el racismo, la misión civilizadora que habla Hobsbawm, el darwinismo social, el eurocentrismo, como que se construyó una narrativa donde Europa se percibía como superior y eso le daba derecho a dominar, incluso mientras se proclamaban las ideas ilustradas de libertad y progreso, ¿no? Acá me gustaría citar a Hobsbawm, que él habla de que fue una expansión territorial que se justificaba, como ya dije, como una misión civilizadora, pero que en realidad respondía a intereses de explotación de recursos y control estratégicos. Fue una era, la era de la expresión más espectacular de ese Hobsbawm, de la progresiva división del globo entre fuertes y débiles. Está bueno también, me gustaría, tener en cuenta también que Hobsbawm maneja una cifra de cómo incrementó los territorios de la potencia. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, el de Reino Unido, que incrementó sus posiciones en 10 millones de kilómetros cuadrados, solo Reino Unido. Toda todas estas potencias que buscaban esas zonas de influencia llevó a la conferencia de Berlín en 1885, donde se dividieron África. Y el Congo de Belga se le fue dado a rey Leopoldo II de Bélgica, como una propiedad privada. Y aquí se lo justificó como una misión civilizadora también. Lo que iba a hacer el rey Leopoldo II belga era civilizar, pero en realidad el Congo fue sometido a un régimen de brutal explotación de los recursos naturales como el caucho del marfil, y acá se impulsaron trabajos forzosos y castigos atroces a quienes no cumplían. Por ejemplo, se les cortaban las manos. Se estimaban que murieron entre 8 y 10 millones de personas. La administración del territorio se organizó como una empresa privada para el enriquecimiento personal del rey. Esto pasó hasta de la conferencia de Berlín en el 85 hasta 1908. Pero esto dejó una herida tan grande en la sociedad, dejó tanto que se puede ver hasta hoy en día. Por ejemplo, el saqueo del recurso, los recursos, toda esa riqueza que se iba para afuera, que tenemos que tener en cuenta que es un país rico de recursos, pero es desarrollo, es pobre en su desarrollo y sobre todo en su paz. Es un país profundamente pobre, su población es profundamente pobre. ¿Por qué? Por el imperialismo. Todos los por qué tienen su base en el imperialismo. El imperialismo dejó un trauma colectivo a la violencia como una forma de control político y económico que sigue presente en los conflictos armados. El imperialismo impulsó un modelo de explotación de los recursos naturales, que es por ejemplo el coltán, que beneficia a otros. El coltán es un mineral clave para la fabricación de celulares, de computadoras, de autos electrónicos, que es extraído en gran parte del Congo.
Grandes empresas extranjeras se benefician de esta explotación, mientras de miles de niños trabajan en condiciones precarias, según los informes de la Amnistía de 2016, la Amnistía Internacional, de 2016. Los conflictos armados, la corrupción y las violaciones de derechos humanos están ligadas en esta nueva forma de colonización económica, ¿no? Como muestra el documental El Congo y la maldición de Coltán, las grandes industrias tecnológicas del mundo se conectan directamente con esta cadena de sufrimiento. ¿Por qué? Porque estas multinacionales lo que hacen es comprarle a estos grupos ilegales armados que están explotando los recursos naturales, le compran, y estos grupos tienen a niños trabajando, a personas en situación de esclavitud. Y no solo eso, las multinacionales que explotan directamente la tierra, lo que hace es hacer acuerdos con gobiernos locales, y acá se da toda una corrupción, se va toda la riqueza para afuera, la población, tenemos una población que primero que nada no estaba preparada para... no estaba preparada para la independencia que se dio en 1960. Bélgica no preparó para esa transición para la independencia. Apenas habían funcionarios congoleños capacitados y no se desarrollaron las instituciones democráticas. Hoy enfrentan instituciones frágiles, corrupción, autoritarios, y se da todo esto, ¿no? De las multinacionales, el aprovechamiento, que se aprovechan los extranjeros, esas élites locales que también se enriquecen, y toda la población pobre. Y bueno, también se dan los gobiernos autoritarios. Una desigualdad en la educación y la salud. Tenemos que tener en cuenta que la educación anteriormente se basaba en la obediencia, en el trabajo manual, sin ninguna formación técnica ni crítica. Y bueno, hasta hoy en día sí existe un bajo nivel de alfabetización, de desarrollo humano, de servicios públicos, con unas profundas desigualdades. También se dio una pérdida cultural y un eurocentrismo donde se impulsó el idioma francés como el oficial y la religión católica como la oficial. Y en realidad lo que hizo eso fue dejar un gran desprestigio de las culturas africanas, y hoy en día las lenguas locales están desprestigiadas. También es importante hablar de los conflictos armados actuales, la explotación del coltán, como ya dije, que se dan justamente en zonas de guerra, que están todos relacionados con el control de los recursos. El uso de la fuerza como esa herramienta política, como dije anteriormente, tiene raíces coloniales. Sigue siendo una economía extractivista y desigual, con recursos naturales que benefician a estas élites locales, empresas extranjeras. Reproduce la lógica del colonialismo. Las riquezas se van a otros mientras la población vive en una pobreza extrema. Como Hobsbawm dice que su legado del imperialismo no es solo histórico, es estructural y actual. Estudiar el caso del Congo belga nos permite ver cómo las estructuras de poder, de explotación colonial, no han desaparecido, sino que se han adaptado a nuevas formas, a multinacionales, a responder intereses de otros, y que nunca puedan alcanzar la paz, y sobre todo nunca puedan salir de esa pobreza extrema de la que viven, porque toda la riqueza se va para afuera. Por más que tengan todos los minerales, todas las riquezas se van para afuera. Toda esta desigualdad social. Estos temas sirven para que los gurises entiendan, para que los gurises comprendan que es fundamental enseñar, para que puedan hacer estas conexiones entre la historia y el presente, entre las cuestiones de desigualdad global, y reconozcan su lugar en este entramado. Hablar del Congo no es hablar sobre el pasado, sino de un mundo que seguimos construyendo hasta hoy en día. Y también para entender también nosotros, tenemos cuántos familiares, cuántos amigos, que algunos han ido al Congo, que conoce algún familiar, que Uruguay
tienen muchos de sus soldados que va al Congo, poder entender todo este entramado que hoy en día, puede entender que tienen todas unas raíces en el imperialismo. Y a su vez está todo conectado para atrás, ¿no? Con la revolución industrial, está todo conectado.